Emilio del Río viene hoy a charlar sobre su último libro, Carpe Diem. Yo cada vez que escucho la palabra coach o motivacional echo a correr y luego ahí en la red están cuentas de estoicos, pero no han leído en latín ni en griego. Hemos mejorado en la tecnología, como está el bizcocho. ¿Te está gustando? Está buenísimo. Sin esos hábitos de trabajo, sin aplicar el nula dies sin el línea, no vamos a conseguir nada en la vida. ¿Y quién nos enseña esto? Los clásicos. Soy muy lento escribiendo, lentísimo. Le pregunta un día a uno de los grandes escritores a Flaubert, ¿qué ha hecho esta mañana? Dice, poner una coma. Y dice, esta tarde, dice, quitarla. Es que algunos pretenden, Piluca, decir que han inventado el mindfulness, pero no, o sea, esto ya está, hace 2000 y pico años, o sea, Marco Aurelio habla de que concéntrate en lo que haces. ¿Qué te parece si le intentamos buscar una enseñanza clásica a cada uno de estos 7 pecados capitales? Sí, claro. Ya decía Groucho Marx, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. Pequeñito, ¿no? A mí cuando me dicen, sal de tu zona de confort, digo, sal tú, no te jodes, yo estoy muy bien donde estoy. Pero sé que tendré que salir, sé que tendré cambios. Me encanta Battiato y el animal que llevo dentro. A lo mejor si el la cantas un poco Battiato. más, sé cuál es. Es que canto muy mal. Hoy pueden pasar 2 cosas. Que tengas la suerte de conocer al invitado de hoy y por tanto ya sepas de qué va a ir este episodio, o que tengas todavía más suerte de no conocerle porque así puedes descubrir a una persona llena de sabiduría que ha dedicado su vida a la divulgación del latín, pero desde una perspectiva divertida y entretenida. Emilio del Río viene hoy a charlar sobre su último libro, Carpe Diem. ¡Ave a Emili! ¡Ave, Piluca! Estoy encantado de estar aquí contigo en este podcast que escucho, que sigo, me encantan los invitados, me encanta cómo planteas además el podcast y me gusta mucho el nombre que le has dado. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, sí. Una persona que se dedica a ¿Cómo es el divulgar título? el latín. Que no me lo sé. No, que es broma. ¿Será que es broma, malo? no, hombre, no. Chit chat, me gusta mucho, sí, tiene ese toque de, oye, vamos a charlar, ¿no? Claro, es que, Sí. a ver, la realidad es que un profesor que tuve en la universidad decía que no parábamos de chit-chat, porque yo Sí. estudié periodismo en inglés, sí, no sé, esas cosas que hace una, y entonces nos llamaba así, que dijéramos, que nos decía que teníamos un grupo de chit-chat, que parásemos de hablar, y un día de pronto me vino a la mente y dije, ya está, ya tengo el nombre, porque si no, esto no salía adelante. Sí, y además yo siempre digo que Madrid, que es una ciudad que me encanta, que me fascina. Yo nací en La Rioja, luego me vine a estudiar en los años 80 a Madrid y luego ya me he quedado. Me he ido y he vuelto, pero siempre he dicho que Madrid tiene... Te das cuenta que Madrid... Algunos dicen que te das cuenta que era mi destino. No, hombre, no. Madrid te das cuenta que era tu origen. Yo me di cuenta que Madrid era mi lugar de origen y me quedé. Tú no habías nacido todavía. Bueno, Y luego una de las claves de Madrid es que es una gran conversación. Madrid tiene una gran conversación, ¿no? Y la conversación, el diálogo, Borges ya dice que esa gran aportación de los griegos a la cultura universal, el diálogo. Es maravilloso eso. Las obras de Platón son las primeras obras filosóficas que hay. Platón, como dice un filósofo español, Lledó, dice, Platón es nuestro Adán filosófico. Platón es el padre del pensamiento occidental, ¿no? Es el, digamos, por así decirlo, en fin, el fundador, que no existe, el fundador de la filosofía, el representante del pensamiento racional en Occidente. Bueno, la filosofía de Platón son los diálogos de Platón. Eso es genial. O sea, las primeras obras de pensamiento racional filosófico en la cultura europea occidental no es un tipo que se encierra en su despacho a escribir, es un tipo que escribe sobre una conversación que tienen cenando unos cuantos y comiendo y bebiendo. bueno, es que al final, ¿dónde suceden las mejores Claro, conversaciones? y entonces esa conversación es sobre distintos temas, el amor, la amistad, la forma ideal de gobierno, etcétera. Pues son las primeras obras del pensamiento occidental. Así que en el origen de todo hay un chit-chat, que es a lo que iba. Ay, me Una encanta. conversación. Bueno, antes de seguir, bueno, más bien antes de empezar, déjame hacer algo que tú has hecho al final, que has ido a contracorriente de uno de tus máximos, porque en las meditaciones de Marco Aurelio, él empieza agradeciendo a su padre, a su madre, a su abuela, a su abuelo, a toda la gente que le ha rodeado sobre lo que ha aprendido de cada uno de ellos. Así que yo quiero empezar este podcast agradeciendo a todos los que estáis apoyando este proyecto, ya sea desde YouTube, desde Spotify, con un comentario, suscribiéndoos si no os habéis suscrito todavía, o también os recuerdo que también este podcast está en las redes sociales de chitchatclub.podcast y ahí me podéis encontrar, que como digo siempre, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Una vez estaba en un acto, se entregaban unos premios, esto es verdad, ¿eh? Y recogía un premio, un modesto alcalde de un pequeño pueblecito, y el hombre al salir a hablar dijo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Es buenísimo. Antes de hablar quiero decir unas palabras. Entonces esto es parecido. Antes de hablar quiero decir unas palabras de agradecimiento. Yo lo digo en mi... No, pero tú lo dices al final. En mi último libro, en Carpe Diem,
el último libro que he perpetrado, lo digo, lo pongo al final. Lo he titulado Los que me han ayudado a ser mejor persona. Y digo que como Marco Aurelio tendría que ir al principio. Eso me encanta, que Marco Aurelio en las meditaciones lo pone al principio. Claro. Porque dice, no es tanto que da las gracias que las da, sino dice lo que ha aprendido de cada una de las personas que le han rodeado y que le han ayudado a ser mejor persona. Es maravilloso. O sea, ese capítulo es uno de los mejores de la literatura clásica. Si alguien acaba de llegar a este podcast, a lo mejor, pues entonces no lo sabe, a menos que se haya escuchado los episodios anteriores. Pero es que a mí me gusta ofrecer a mis invitados algo porque yo quiero agradecer que hayan venido y dedicado un ratito de su tiempo a estar aquí charlando conmigo y con esta comunidad. Y además, ya sabes que tengo un vínculo muy especial con Japón, y es que ellos tienen una palabra que representa la hospitalidad. Y esa palabra es omotenashi. Entonces yo siempre Omotenashi. digo... Omotenashi. Omotenashi o nashi. No, omotenashi. Omotenashi. Yana, sí. Yana. Entonces yo siempre Omotenashi. digo que este omotenashi particular mío, pues también es una seña de identidad del podcast. Y aquí está Emilio, disfrutando de un café y de me un encanta bizcocho. Piluca porque para los clásicos la hospitalidad era una norma sagrada. ¿Ah, sí? Hemos mejorado en algunas cosas, en otras no, como es obvio, ¿no? Hemos mejorado en la tecnología, como está el bizcocho. ¿Te está gustando? Está buenísimo. Hemos mejorado en la higiene, obviamente, pero desde el punto de vista de la condición humana, obviamente somos los mismos, por eso lo que nos cuentan los clásicos para ser feliz, que de eso va Carpe Diem, sigue siendo de una actualidad extraordinaria y nos ayuda. Y en otras cosas no tengo muy claro que hayamos mejorado. Por ejemplo, el sentido que tenían, que es a lo que iba, de la hospitalidad. En eso creo que hemos perdido un punto en nuestra sociedad actual de hospitalidad. En latín esto es maravilloso. La palabra hospes, de donde viene hospitalidad, ¿no?, es huésped y es anfitrión. El huésped y el anfitrión son la misma cosa. Es maravilloso. O sea, no se distingue. En griego pasa lo mismo, ¿eh? Y en griego pasa lo mismo. Y hay una frase ya hecha que todos los huéspedes vienen de Zeus en griego y de Júpiter en latín. O sea, Dios te manda a los huéspedes. Nosotros creo que en este punto hemos perdido... En esto hemos perdido ese punto de hospitalidad que tienen los japoneses, ¿no? Y que desde luego tenían los clásicos en su cultura. Vamos Este al podcast inicio. lo reivindica. Piluca Aquí lo reivindicamos practica. lo que tú quieras y también la enseñanza de los clásicos. Porque antes de empezar aquí a divagar un poco, yo decía que venías a presentar tu último libro, que es Carpe Diem. Aquí lo estoy mostrando. Si queréis, os podéis ir a Porque YouTube. yo he venido a hablar de mi libro. Sí, no. He venido a hablar de mi libro. No es Eso verdad. también no. He venido a hablar con Piluca de todo lo que Exactamente. quiera Pero oye, ella. yo me he estado leyendo este libro que se llama Carpe Diem y se subtitula Autoayúdate con los clásicos, y me hace gracia porque tú en algunas entrevistas ya has dicho que esto es como una sátira con aquellos que consideras los homeópatas del alma o charlatanes de feria. ¿Qué cruzada tienes tú contra estas personas? El subtítulo ya da un poco la pista, ¿no? Autoayúdate con los clásicos. O sea, no necesitas recurrir a... Ojo, quien tiene problemas necesita recurrir a profesionales, ¿eh? Psicólogos y psiquiatras. Eso es absolutamente imprescindible. Yo voy. Mi hija pequeña, tengo 3, es psicóloga clínica y ejerce. Lo que pasa es que no puede tratar a un familiar, sí. Y además dice que yo ya estoy en otra fase peor que la suya. Pero no, me refiero a estos coach motivacionales que están ahí, que llenan las redes, por cierto, y tantos sitios, ¿no? Yo cada vez que escucho la palabra coach o motivacional echo a correr, y ya se está junto todavía más. O estos que hablan, estos gurús de la autoayuda. Y luego ahí en la red están cuentas de estoicos. Muchísimo. Pero no han leído, o sea, no lo han leído en latín ni en griego. O sea, yo los llamo homeópatas del alma, por eso lo que has dicho tú. Entonces, por un lado el libro surge de poner en compartir con el lector mis notas de lectura de los clásicos desde que empecé a leerlos hace un montón de años ya, ¿no? Pues supongo que con 16 o 17 cuando empecé a estudiar entonces el BUP, ¿no? El bachillerato. Ahora sería cuarto de la ESO. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento y yo subrayo cuando leo libros, tú también. Sí. Y tomo notas, entonces, bueno, notas de lo que te sirve, ¿no? Y luego, por otro lado, porque hay una auténtica invasión de los manuales de autoayuda, pero no de la buena, porque yo creo en la autoayuda, en la buena. Séneca escribe autoayuda. Marco Aurelio, que lo citabas hace un momento, el famoso emperador filósofo, a mis alumnos en clase, para que lo sitúen, en clase en la Complum, les digo... Marco Aurelio, sí, el emperador filósofo que sale al principio de Gladiator. Entonces ya lo sitúan. Lo ubicamos. Y así lo ubican, ¿no? Ellos. Bueno,
Estos se escriben manuales de autoayuda, pero de la buena. O sea, yo no es que no estoy a favor, estoy muy a favor de los buenos manuales de autoayuda. De hecho, acabo de decir que la buena literatura sirve para la vida. Homero no escribe un manual de autoayuda, pero la Odisea te sirve para la vida porque te hace ver que la vida, es un viaje. Entonces, a lo que voy, veo que hay tanto charlatán de feria con respecto a la autoayuda, al bienestar emocional, que es muy importante. Séneca escribe libros para el bienestar emocional. Marco Aurelio, Las Meditaciones es un libro. Fíjate, él no escribe el libro para publicarlo. Él escribe un libro, son unas notas para sí mismo. Ni siquiera tiene título. Meditaciones es un título que le hemos dado nosotros, pero no lo titula. En realidad lo titula Notas para mí mismo. Es la nota que tiene el manuscrito. Y entonces eran notas para ayudarse a sí mismo. Y luego, claro, las lees y te ayudan también a ti. Y lo que he querido es recuperar esas respuestas que dan los clásicos a las grandes preguntas que nos hacemos para encontrar el bienestar emocional y la felicidad, porque hay que entrenar las emociones para ser feliz. De la misma forma que entrenamos físicamente para estar bien, físicamente, ya no digo para ser un deportista de élite como tú, Claro. sino para... Medallista olímpica soy yo. sino para encontrarnos bien físicamente. Hacemos X pasos al día, o hacemos pilates, o hacemos yoga 2 o 3 veces a la semana, etcétera. De la misma forma, también las emociones se entrenan para encontrar la serenidad, el equilibrio emocional y, por tanto, el bienestar emocional y la felicidad. Hay que entrenarse para eso. ¿Cómo hacerlo? Pues leyéndose Carpe Diem. Yo doy fe de ello porque llevo ya unos días leyéndomelo y me está encantando. Estoy haciendo mis anotaciones, estoy descubriendo cosas que no sabía, porque esto no es, con perdón de la expresión, no es un tocho de latín que te tienes que leer, que no tienes ni idea, que tienes que saber latín para entenderlo. No, estos son tus anotaciones y has ido cogiendo aquellos textos que a ti te han llamado la atención y explicándonos a tu manera. Y hay un capítulo que me ha llamado especial la atención, que es el del autocontrol, y lo vinculas con los cantos de sirena, que dices que se tiene que atar un mástil para sucumbir a la tentación. Para no sucumbir. Para no sucumbir, sí, claro, lo estoy diciendo mal. No, para no sucumbir a la tentación. Hay una cosa genial de Oscar Wilde, que era un tío genial, que dice: puedo resistirlo todo menos la tentación. Es que, eso es buenísimo. Hay otra que yo leí por ahí, que no sé si se le atribuye a alguien o no, que es: la mejor manera de evitar la tentación es cayendo en ella. Hay una cosa que has dicho al principio que es verdad. En la vida es más fácil descartar que elegir siempre. Es más fácil decir lo que no sé es que lo que sé es. Porque ¿qué es uno? Qué complicado. Pero mira, no soy esto y esto. Entonces el libro no es, Carpe Diem, no es un manual de teoría. No es un manual de clásicos. O sea, yo ni siquiera cuento quién es Séneca. Oye, lo cuento en otros libros y en los manuales universitarios. El que quiera saberlo lo tiene en internet, ¿no? No cuento corrientes filosóficas, no cuento qué es el estoicismo ni qué es el epicureísmo. Tomo de cada uno de ellos, de estos autores, de estos y de otros muchos, hay un montón, esas cosas que son útiles, son prácticas para la vida. Carpe Diem, autoayuda con los clásicos, es una guía práctica para ser feliz. Por ejemplo, son 42 capítulos, que además se pueden leer en cualquier orden. Hay que empezar con el primero, luego el segundo y luego el tercero. Y, por ejemplo, lo que comentabas tú del autocontrol, ¿no? Eso es un pasaje de la Odisea maravilloso en el que Ulises sabe que tienen que atravesar una zona donde en la costa cercana están las sirenas, que tienen cuerpo de mujer y cola y alas. Son pájaros, por eso cantan. Luego la iconografía, ya pocos siglos después, y por supuesto ahora, lo cambia y dicen que si están junto al mar, porque estaban en los arrecifes, atraían con su canto irresistible a los marineros que chocaban contra las rocas y morían, ¿no? Bien, y entonces la iconografía cambia. Hay vasijas del siglo V a.C. que están sobrevolando el barco de Ulises. Ulises atado al mástil, los marineros de Ulises, los compañeros remando. Cambia la iconografía y les pone cuerpo de pez. Pero claro, los peces no cantan. O sea, cantos de sirena, ¿no? Por cierto, ahí viene el nombre de sirena para el sonido de las ambulancias, de los policías y de todo. O sea, la mitología está presente en nuestras vidas de una forma que no nos damos muchas veces ni cuenta. Bueno, entonces, le avisan en una de las paradas técnicas que tiene, lo digo con ironía, porque él se entretiene está Penélope esperándola, 10 años, le cuesta llegar de Troya a Ítaca, 10 años. 7 se los pasa con la ninfa Calipso, luego se enrolla también con Circe. Bueno, una de estas le avisa: oye, si quieres llegar tienes que pasar por ahí, no tienes otro remedio. ¿Pero es Circe quien le avisa? Sí, le avisa, claro.
no tienes más remedio, entonces tapales a tus marineros, tapaos los oídos con cera, porque si no, el canto de las sirenas es irresistible, vais a chocar contra el arrecife y vais a morir. Él lo hace con todos, pero él hace que le aten al mástil y así puede escucharlo, ¿no? Entonces, claro, una de las claves en la vida es el autocontrol, saber controlarse. Ese episodio es toda una metáfora del autocontrol, ¿no? En la vida hay muchos cantos de sirena, pequeños, grandes, no muy peligrosos algunos y muy peligrosos otros. Entonces hay que saber evitar esos cantos de sirena que te apartan de tu objetivo principal, de tus objetivos en la vida. Eso es clave, eso es clave. Voy a traer de nuevo una similitud de la cultura japonesa, que esta te va a gustar. Está relacionada con los objetivos. Y es que ellos tienen un amuleto que se llama Daruma. Y este Daruma es un muñequito pequeño que simula un Buda. No tiene brazos, no tiene piernas, porque es como si una persona hubiera estado meditando durante muchísimos años que ha perdido las extremidades. Entonces este pequeño amuleto hecho de papel maché no se cae nunca, aunque tú lo golpees un poquito, se balancea, pero no se cae. Y se compra ya está pintado entero, pero le faltan los ojos. Y entonces lo que tú tienes que hacer es pintarle un ojo pensando en el objetivo que quieres conseguir. Y cuando lo hayas conseguido, en teoría por arte de magia, al Daruma le sale otro ojo, pero es que se lo has pintado tú, porque ya lo has conseguido. Y es lo que tú dices, que tienen que ser objetivos alcanzables, cosas que puedas conseguir. Sacarte el carnet, dejar de fumar, ir al gimnasio, llamar todas las semanas a tu madre. Pero ahora dices, yo por ejemplo, dices, me planteo, ¿quiero ser obispo? Pues no, a estas alturas de la vida no voy a ser obispo, ¿sabes? El otro día escuchaba a Santiago Segura, decía, no hago las películas para ganar un Oscar. Me encanta hacer las películas que hago, claro. O sea, como hagas películas para ganar un Oscar vas a ser muy infeliz, porque el Oscar lo ganan muy pocos. Pero tienes que pasártelo bien haciendo lo que haces. Quiero hacer una película, venga, pues hazla, esa es la clave, ¿no? Y luego, solo por desear las cosas no las haces. Tienes que tener objetivos en la vida, ningún viento es favorable a aquel que no sabe dónde va. Pero luego tienes que saber primero adaptarte a los cambios, porque luego llega el día a día, la realidad, la vida y te cambia los planes. Tienes que adaptarte a tus planes, tienes que adaptarlos, pero sin perder de vista dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Y luego, en segundo lugar, tienes que tener hábitos de trabajo. Esto que ahora está triunfando por el libro de los hábitos atómicos. Sí. Pía, lo dicen los clásicos. El de James Clear. Ese es otro capítulo del libro. Ni un solo día, ni un día sin una línea. La tienes nula dies sin línea. Te lo iba a decir porque me lo he aprendido. Sí. Sí. Nula dies sin línea. Dies ¿Sí? es femenino, por eso es nula dies sin línea, sin una línea. Esto lo pone Plinio, que es el autor de la Wikipedia de la época, en boca de un pintor que se llama Apeles, que era el Picasso de la época, un pintor famosísimo. Entonces dice Apeles que cómo consigue esas obras maestras, dice nula dies sin línea, ni un día es una línea sin dibujar. A partir de ahí lo aplicamos a todo, ¿no? A trabajar. Como dice José Mota, que no me parece un humorista, me parece ya un genial humorista, pero es mucho más, es un auténtico filósofo cuando dice Mota, de a pocos, al merme. Pues eso, o sea, sin esos hábitos de trabajo, sin aplicar el nula dies sin línea, no vamos a conseguir nada en la vida. ¿Y quién nos enseña esto? Nos lo enseñan los clásicos. ¿Así ha sido como tú has conseguido escribir Carpe Diem o todos tus Todo otros lo que hago libros? es al merme. Sí, todo, de a pocos al merme. Sí, porque ¿cuándo sacas 8 horas seguidas para hacer cosas? Sí, Muy difícil. es muy complicado. Tenemos una nuestro jornada de trabajo y hacemos otras cosas y nos gusta estar con los amigos y es bueno estar con los amigos. Ya los clásicos es otro capítulo, le he dedicado a la amistad, es una de las cosas que le ha sentido a la vida y nos gusta hacer otras cosas. Entonces yo intento sacar ratos y sí, y así hago todas las cosas de a pocos al merme. Hablabas antes de los objetivos. ¿Tú siempre has tenido claros cuáles han sido tus objetivos o has conseguido uno y has cambiado? ¿Consigues uno y cambias? ¿O tienes uno así como más general? Bueno, yo he intentado siempre no tener esos grandes objetivos porque luego te frustran mucho, ¿no? Y entonces ir de a pocos al merme. Hombre, si más o menos sabes qué es lo que quieres hacer cuando te matriculas en la universidad, sabes que quieres hacer una carrera, ¿no? En mi caso, filología clásica. Y eso es tener un objetivo, quiero hacer esto, ¿no? Y luego a partir de ahí va surgiendo, ¿no? ¿Qué objetivo Pero no tienes te ahora? en ese momento ni pensaba que iba a escribir X libros, ¿no? Y ya llevas 5 por lo menos. De divulgación, sí, de los, como digo yo, universitarios, un montón. Muchos más antes. Sí. Que no los desprecio, ¿eh? Son necesarios. Y además, sin una buena investigación, no haces una buena divulgación. Eso está claro. Por eso que hay algunos que van contando cosas, digo, pero usted, ¿qué ha leído?
O sea, es como si vas a un tipo que se supone que te ha roto la pierna y resulta que no es traumatólogo. No, ¿sabes? Sin una buena investigación no hay divulgación después de calidad. De hecho, también una de las cosas que haces es divulgar la enseñanza clásica a través de tu podcast y a través de la sección en Radio Nacional. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer este podcast? Porque es que tú enseñas en la universidad, escribes, haces un podcast, colaboras, no paras. Fíjate, en estos casos me han venido. O sea, Pepa fue la que, lo cuento en Latin Lovers, la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. Soy muy lento escribiendo, lentísimo. Le pregunta un día a uno de los grandes escritores, a Flaubert, ¿qué ha hecho esta mañana? Y dice, poner una coma. Y dice, esta tarde, dice, quitarla. No llego al extremo de Flaubert, pero casi. Entonces soy muy lento escribiendo. Pero fíjate, en el caso de la radio fue Pepa la que me lo propuso. Y yo lo cuento en Latin Lovers, como digo. El primero de los libros que se subtitula La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. Y me dijo, voy a hacer una sección de latín en la radio. ¿Tú estás loca? Y dice, sí, y quiero que la hagas tú. Y digo, ¿qué dices? Yo no tengo tiempo. Yo estaba entonces metido en otras cosas y tal. Y dice, no, la tienes que hacer tú, la tienes que hacer tú. Bueno, lo dejamos y ya. Dice, oye, que empezamos en septiembre, que tienes que hacerla tú. Y hasta ahora. Y el podcast me lo propuso Ignacio Olguero. Eso lo cuento también en el libro En Locos por los Clásicos. Fíjate, la primera cadena que puso en marcha un canal solo de podcast fue Radio Nacional, ¿eh? Luego todo el mundo, las grandes plataformas Se han sumado. han hecho podcast, pero la primera fue Radio Nacional. Y dice, oye, voy a lanzar un nuevo canal. Digo, ¿ah, sí? ¿Radio 6? Porque está hasta Radio 5. Nuestro amigo Juan Carlitos Ortega, cuando estaba con Pepa, que ha pasado por aquí, ¿te acuerdas que tenía, cuando estaba con Pepa en Radio Nacional, hacía un Radio 6? Claro. Hacía una... Sí, su sección era... Su sketch era... Conectamos con Radio 6. Entonces, cuando me dice Alguero esto, me acordé, anda, ¿vas a hacer Radio 6? ¿Le vas a quitar a Juan Carlitos su sección? Y dice, no. Dice, voy a hacer una solo en podcast. Digo, ¿eh? Dice, sí, ya esto va a ser en directo. Pues eso es lo que es un podcast, ¿no? Como dicen ahora, lo que viene siendo un podcast. Y así empezó Locos por los Clásicos. Ya no sé si te siguen llamando el latinista tuitero. Ahora, como Twitter ha cambiado de nombre, ¿no? X, pero sí, X, pero yo creo que todo el mundo lo seguimos llamando Twitter. Sí, ¿quién le llama X? Aunque X va mucho con el nuevo propietario, ¿no? Tiene ese toque así siniestro. También. El nombre X como el propietario. Sí. Digo que a ti te llamaban el latinista tuitero porque todas tus intervenciones las compartes en directo por tu perfil de Instagram, de Twitter. Ahora Instagram, sí. Ahora Instagram. Bueno, en su momento me hacía mucha gracia cuando empezamos en 2012, porque todavía estaba Twitter, ¿no? Estaba Twitter en un momento muy álgido, ¿no? Muy, muy potente. Y antes de que se convirtiera un poco en lo que se ha convertido, el contraste entre lo clásico, que es el latín, 2.500 años, bueno, el latín tiene, digamos, 2.800 años de vida, y lo más moderno, que era Twitter, ¿no? En comunicación, ese contraste entre el latín y Twitter. Pues es un poco también el contraste entre aprender con los clásicos o aprender con estos libros de autoayuda modernos. ¿Tú qué crees que le diría un autor clásico a uno moderno? Bueno, depende si el moderno es de los buenos o es de estos charlatanes de feria. ¿Hay alguno moderno que a ti te inspire? Sí, hombre. Hablando de autoayuda, por ejemplo, Marian Rojas es buenísima. Y es psiquiatra, es muy buena, ¿sabes? Por ejemplo. No, te decía también lo de las redes sociales porque tú en el libro reivindicas mucho, no tú, sino apoyándote en los clásicos, que hay que alejarnos de las distracciones. Sí, eso es fundamental. Y en concreto de las redes sociales. Hacer lo que sea, pero apagando el móvil, dejándolo de lado. Claro. Entonces, ¿cómo se compagina a veces eso de dejarlo de lado cuando realmente tienes que estar en redes sociales para que tu divulgación llegue? Claro, pero el problema es, la solución no es no estar, sino concentrarse en lo que tú haces, claro. De hecho, es un capítulo, cómo evitar las interrupciones. Es que ya los clásicos, sin redes sociales, que multiplican la posibilidad de interrumpir y de distraerte, ya te dicen, concéntrate. Es que algunos pretenden, Piluca, decir que han inventado el mindfulness, pero no me jodas. O sea, esto ya está hace 2000 y pico años. O sea, Marco Aurelio habla de que concéntrate en lo que haces. Séneca dice, sin redes sociales, dice, no pretendas saberlo todo. No pretendas estar al tanto de todo lo que pasa. En eso que hacemos cada día, tienes que ser capaz de, cuando estás haciendo algo, desconectar de todo lo demás, porque entonces no vas a poder hacer nada y te va a producir mucha infelicidad, vas a ser muy infeliz y hay gente muy frustrada con eso, ¿no? Sí, y lo manifiesta. O sea, es curioso, por ejemplo, yo dedico un capítulo a la ira. Te iba a decir ahora mismo que exactamente que está ese capítulo, sí. Claro, el de la ira. Esa gente
Es curioso porque te tropiezas en la acera con alguien y los dos se piden disculpas, ¿no? Ay, perdón, perdón. Pero en cambio en el coche, oye, la gente sin motivo aparente empieza a pitar, a gritar. Está como enloquecida algunos, ¿no? Claro, yo pienso cuando te topas con uno de estos, pienso, este es gilipollas. Pero luego pienso, no, este es muy infeliz, es muy desdichado. Es muy desgraciado. Mira, de hecho porque lo está tengo... manifestando con la ira, que dice Séneca que es el peor delito del espíritu, porque además domina todo lo demás, está manifestando que ahí no hay equilibrio interior, que no hay serenidad. Y ese capítulo lo titulo ¿Cómo evitar los ataques de ira? Porque es muy importante detectarlo, pero luego, oye, ¿qué tengo que hacer para evitarlo, no? Y los clásicos nos dicen cómo hacerlo. Mira, tengo yo subrayado justo en el libro, Sí, a ver. en este pasaje, que dices, la ira es un delito del espíritu. Sí. Y luego más abajo, entre citas, dice, la ira supera todos los defectos, no hay ningún sentimiento al que no domine la ira. Es así, sí. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, yo intento controlar la ira, pero a veces me pasa que estoy en un atasco, se me intenta colar el de la derecha, el de la izquierda, y digo, por aquí no. Entonces ya no es que me supere la ira, es que digo, a ver si te pasas de listo. No somos perfectos, o sea que no nacemos perfectos, por eso tenemos que entrenar las emociones. Mira, a propósito de la ira, el año pasado, en agosto, en el campeonato de Cincinnati, Carlos Alcaraz, que es un tipo estupendo y además un gran deportista, rompió por primera vez una raqueta a golpes en la pista, ¿no? Y en la rueda de prensa posterior dijo, lo siento, tenía mucha tensión acumulada, no volverá a ocurrir. No, eso no lo dijo, pero sí que dijo, no va a volver a pasar. No fue él quien dijo eso. Ya. Pero bueno, vino a decir eso y dijo una cosa que me pareció buenísima. No he podido controlar mis emociones, tengo que entrenar más. Digo, ¡oh, qué bueno! Está citando los clásicos sin saberlo. Claro, o sea, es que las emociones se entrenan. Por ejemplo, los clásicos ya nos dicen que hay que dilatar la respuesta. Esto que decimos contar hasta 100, ¿no? Dilatar la respuesta. Habla también de que en la educación hay que saber decir que no a los chavales. Dice, porque si desde el principio no les dices que no, se acostumbran a todo y luego se encolerizarán o se enfadarán cuando no consiguen lo que quieren. Dicen también, no te pongas expectativas muy altas, lo de los objetivos nuevamente, porque si no das abasto, si no lo consigues, o no pretendas estar al tanto de todo, porque si no lo consigues, te vas a perder tu equilibrio interior y te vas a encolerizar también, ¿no? Dicen, ponte música, por ejemplo. Es lo de Woody Allen, de Misterioso Asesinato en Manhattan, ¿no? Cuando sale de la ópera y dice, cada vez que escucho Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Claro, la música te cambia de estado de ánimo, es así, ¿no? Y no tenían Spotify, pero ya sabían que si te ponías una música tranquila, pues que eso te iba a ayudar a ir relajándote. Y si te pones una música muy estimulante, pues te dan ganas de ponerte a saltar y a bailar, ¿no? Yo me voy al refranero español. Sí. La música amansa a las fieras. Bueno, eso viene de la mitología. ¿Ah, sí? Sí, eso viene. Cuéntanoslo. Sí, eso viene. Es un mito maravilloso del mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo está casado con Eurídice y toca la lira y canta de una forma increíble y hace que todos los animales, incluso los más fieros del bosque, vayan a escucharle. Pero no solamente los animales domésticos, todos, o sea, los leones, todos. Entonces, de ahí viene la expresión, la música amansa a las fieras. Eurídice, bueno, intenta violarla a un tipo, se huye, le pica una serpiente y muere. Entonces, Orfeo baja al Hades a por ella. Y con su música, el perro Cerbero, el can Cerbero, monstruo horrible de 3 cabezas, le deja entrar. ¿Por qué? Porque con la música consigue que incluso el perro Cerbero, que es como Jake, pues... Interrumpo. Jake es la mascota del programa, por cierto. Y a veces aparece por aquí. Es maravilloso. Ahora ha estado felizmente dormido. Ay, porque el podcast le adormece. Es de la raza de... Bichón maltés. Bichón maltés, que son absolutamente adorables. Y entonces va a ver a Hades y le dice, oye, quiero llevarme a mi mujer. Y dice, pero tú estás tonto, chaval. Aquí los que se han muerto ya no se van, ¿eh? Y toca y canta y convence incluso a Hades y dice, pues venga, llévatela. Pero no puedes mirar atrás, no puedes volverte a mirarla hasta que habéis llegado a la tierra. O sea, con la música amansa a las fieras, alcanza Cerbero y convence incluso a Hades. ¿Y qué pasa cuando llegan? Eso lo dejamos para otro podcast. Ay, ya me he quedado con la intriga. Es que no aguanta
y le puede el ansia viva, como dice también Mota. Y cae en la Los tentación. clásicos hablan de la paciencia, hay que saber controlarse, ¿no? Y justo ve la luz, ya están llegando a la tierra, a la superficie, ve la luz, se vuelve a mirar a Eurídice y en ese momento ella cae de nuevo al Hades. Ella baja de nuevo y ya le dice, chaval, no hay una segunda oportunidad. Qué bueno, ¿eh? La música mansa a las fieras viene de ahí. Es maravilloso ese mito, fíjate, esa expresión. Mira qué buena lección nos acabas de dar. Bueno, no solamente esta, sino todas las que están recogidas en el libro Carpe Diem, que también hablas de otros mitos y de otras leyendas, de otras obras de la literatura, de los clásicos. Pero siempre en un sentido práctico, que te sí, sirve para la vida. Me llama la atención en especial que, bueno, claro, porque es uno de los más grandes, pero siempre está muy presente en todos los capítulos Séneca y el pensamiento, la escuela estoica. Decías al principio que ahora hay una corriente muy importante de los estoicos y que todo el mundo parece saber hablar de los estoicos, aunque ni siquiera se lo hayan leído. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has leído algo de alguien que dice, pues esto lo dice la escuela estoica y no es así? Hombre, ya te digo. Por ejemplo, lo digo ¿qué equivocación? No voy a decir nombres, No, pero... nombres no, pero ¿qué has leído dice, que no es así? Pero un montón de cosas. En parte el libro viene de ahí. Dice, Marco Aurelio ha dicho, me levanto por la mañana y qué bonitas son las flores. Pues no ha dicho eso. Ha dicho cosas maravillosas Marco Aurelio. Soy muy fan de Marco Aurelio. Lo cito mucho, lo recomiendo. Pero no ha dicho eso. O Séneca, digo, esto no lo hay. Otros no, pero Séneca me lo he leído entero. Mi tesis fue de Séneca. Y Séneca es que escribe manuales de autoayuda. Él es un gran escritor de autoayuda, Séneca. Escribió teatro, escribió varias cosas, pero él es un gran escritor de autoayuda de la época. Yo hablando también con algunos amigos sobre los estoicos y sobre este pensamiento, o escuela de pensamiento, mejor dicho, dicen que los estoicos pues son como que ni sienten ni padecen, porque... Buenísimo eso. ¿no? Que controlan las emociones, pero que tampoco se dejan llevar por las emociones. Sin embargo, una parte de nosotros, del ser humano, sí que es muy emocional. Entonces, ¿cómo se encuentra el punto medio? Yo cojo un poco lo que me interesa de cada corriente filosófica sin explicar las corrientes, porque no es un libro de teorías. Me interesa del estoicismo algo, me ha servido en la vida, del epicureísmo. Carpe diem es epicureísmo, es disfrutar la vida, ¿no? Entonces, algunos confunden esa serenidad de la que hablan los estoicos con la resignación. De hecho, el primer capítulo es vivir es combatir. Porque nada más lejos del estoicismo que la resignación. Eso se lo dejamos a las religiones. Pero el estoicismo, la serenidad no quiere decir permanecer impasible ante lo que te pasa. No, ¿qué va? Eso quiere vivir. Séneca dice, que es el máximo representante del estoicismo, dice, vivir, en latín dice, vivere es militare, vivir es combatir. Es buenísimo. O sea, vivir es caerse y es levantarse y sobreponerse a las adversidades. Es combatir, pero no contra nadie, ¿eh? Es combatir contigo mismo y contra lo que te pasa. Saber sobreponerse, porque en la vida nos van a pasar cosas, no vivimos en burbujas. Y donde nunca sucede nada. Nos pasan cosas buenas, malas, muy grandemente buenas o muy grandemente malas. La cuestión no está en lo que nos pasa, sino en la respuesta que damos a lo que nos pasa. La cuestión, la clave está en nosotros mismos. Cómo reaccionamos, cómo respondemos ante lo que nos pasa. Y para eso hay que entrenarse. Pero la resignación no tiene nada que ver con la serenidad. De esto, por ejemplo, cuando me decías, lo que dicen por ahí, muchos hablan de, no, la resignación, lo que te pasa. No, esto es mentira, esto no es... O sea, si usted quiere vender eso, véndalo, pero esto no lo dicen los estoicos. Tengo señalado también otra página donde dices, para Séneca, la verdadera riqueza es la sencillez. En fin, si hay algo que los estoicos defendían, además de la humildad, es la sencillez, la austeridad, el rechazo de la ostentación, imprescindible para alcanzar la felicidad. Claro, tú lees esto y a veces te puedes pensar pues que hay que vivir sin nada para ser feliz. Digo que a lo mejor alguien puede interpretarlo así, pero también es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Claro. Entonces es difícil, cuando te has acostumbrado a lo bueno, volver atrás. Y esos cambios que por los que nos lleva la vida, que otro de los aprendizajes que yo subrayo de este libro es Pantarrey, todo fluye, todo está en constante cambio. Que ahora mismo, si te soy sincera, no sé quién la dijo. Yo sé que alguien la dijo, pero no sé quién. Mira, los capítulos se pueden leer en cualquier orden, pero puse el primero, el de vivir es combatir, porque quería que quedase claro esto, que vivir es combatir, que vivir es, no, insisto, no contra nadie, sino contra uno mismo y contra las adversidades, contra lo que te pasa. Y el segundo, todo cambia. Sí, todo cambia. Eso lo dijo Heráclito de Éfeso, un filósofo griego de hace 2600 años. Éfeso está en la parte de Turquía.
Es donde va San Pablo a predicar para extender el cristianismo, porque era un punto muy importante, y escribe las cartas a los Efesios. Y ad epistulae ad Efesios. Y a partir de ahí, cuando las leían en misa, como la gente no sabía latín, viene lo de ad Efesio. Ah, mira. Es buenísimo. Es que como dices en tu libro, ¿no? Hablamos latín sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Bueno, entonces, Heráclito de Éfeso, que no era una de Efesio, escribe, se ha conservado fragmentariamente lo que ha escrito, porque es un tipo muy... todos esos se han conservado de forma fragmentaria, pero genial. Pues fíjate, de lo que escribió se ha conservado. Panta rey, todo fluye. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Eso es genial. O sea, es una obviedad, pero dices, es que es verdad, porque ni el río es el agua la misma, ni tú eres el mismo, ¿no? Entonces, y dice, lo único fijo, lo único permanente, lo único seguro es el cambio. Eso es genial, porque es verdad. O sea, todo cambia en nuestro alrededor. A mí cuando dicen, sal de tu zona de confort, digo, sal tú, no te jode, yo estoy muy bien donde estoy. Pero sé que tendré que salir, sé que tendré cambios, grandes, pequeños, buenos, malos. Voy a tener cambios, voy a tener que enfrentarme al cambio. Por lo tanto, lo único seguro que voy a tener es el cambio. Y sobre lo que decías del dinero, que esto es muy, muy interesante también. Frente a la idea esa de que para ser feliz no hay que tener nada, eso me parece una memez. Y no es verdad. La cuestión, ese capítulo lo he titulado El dinero no quita la felicidad. Es verdad que el dinero no la da. Porque yo no tengo, dinero, o sea, no soy millonario, me encantaría. Ya decía Groucho Marx, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. Pequeñito, ¿no? Bueno, el dinero no da la felicidad, pero no la quita. O sea, si tú tienes unos cuantos medios materiales, vives más cómodamente. O sea, eso te ayuda. Pero tu felicidad, tu equilibrio interior, tu serenidad no puede depender de las cosas materiales. Para empezar, Séneca tiene una frase genial que es, las riquezas no son un bien, moralmente. Porque si fuesen un bien, haría buenos a los ricos. Y no por ser ricos lo son. Eso es muy bueno. No son un bien. Y después dice, en casa del sabio las riquezas están al servicio, en casa del necio a la orden. Es decir, tu felicidad no puede depender de tener el último modelo de móvil o del tamaño de la pantalla, de la tele. No. Pero si tienes unas cuantas cosas a tu alrededor, bien. La clave es no tener ansia por las cosas. Hay una manera que es muy económica, porque no te cuesta un duro, que es para combatir la ansiedad, que es respirando y meditando. Y fíjate que yo pensaba que la meditación venía de Oriente, y en el libro he descubierto que viene de Occidente. Sí. Y Esto lo dice muchas veces, ¿verdad, Piluca? La meditación, esto que viene de Oriente. Sí. Bueno, a lo mejor pues porque yo he descubierto la meditación haciendo yoga, y el yoga sí que viene de Oriente, y bueno, pues me ha influenciado por ahí. Pero yoga y yugo son la misma palabra. Ahora me lo explicas, pero leyendo, o sea, volviendo a tu libro, en el capítulo 5, que lo titulas Escucha tu voz interior, el valor de la meditación. Y dices, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Qué bonito eso de Machado, ¿eh? Lo citas también en otro capítulo y citas su poema Retrato, que me lo he leído, por cierto, y no sé qué vinculación tiene con los clásicos. Bueno, no directa en este sentido, pero sí que cojo la idea esa, ¿no? De me paro a escuchar entre las voces una. Qué bonito es, que Machado es uno de los grandes poetas de la literatura no solo española, en lengua española, de todas las épocas, ¿no? Sí, eso lo puse también en uno de los primeros porque me parece que es muy importante el valor de la meditación. Eso es clave, sí. Yo es que no sé leer latín, la verdad. Es mi primer contacto con el latín. Pero aquí, Séneca dice en sus cartas a Lucilio, a ver si lo digo bien. Pero yo lo acentúo. Le pongo tilde. En latín no lleva tildes, pero yo le pongo para que quien lo lea lo pueda leer bien. Por eso, a ver si lo leo bien. Y ahora lo traducimos. Sí. Recede inte ipse quantum potes. Correcto, muy bien leído. Recede inte ipse quantum potes. ¿Qué quiere decir? Recede te, recógete, inte, recede, bueno, en latín es requede, pero da igual. Recede inte, recógete en ti, ipse, en ti mismo, quantum, cuanto, potes, puedas. Literalmente sería, ¿no? Recógete, es decir, ipse, en tu interior. Siempre que te sea posible. Para hacer meditación tampoco tenemos que ser ermitaños, ni faquires. No hay que irse a un monasterio, a una ermita. Estar solo, no. Saca un rato para hacer un momento de meditación. Séneca, recógete en tu interior en cuando te sea posible. Cuando puedas, oye, por la mañana o por la tarde, 5 minutos o 10. Tampoco hay que estar 20 horas meditando, ¿sabes? Porque hacemos otras cosas en la vida. No somos monjes que estamos orando y meditando todo el día. Que a mí me parece bien el que lo haga, ¿eh? Para mí no me gusta eso. A mí me gusta
la vida, ¿sabes? También, etcétera. ¿Tú lo Es haces? maravilloso. Sí, claro. ¿Meditas? Sí. ¿Solo o Fundamental con para mí. algún audio? Me ayudo siempre de música. Sí, me ayuda mucho la música. ¿Qué tipo de música? A meditar. Hombre, pues música... no con letra, porque entonces me despisto mucho. Sí. Música ¿Y, tranquila. y has aprendido tú solo a meditar o te No, has guiado he con ido a alguien? meditación. Bueno, además me cuesta muchísimo meditar. Uf, te puedes imaginar. Me cuesta muchísimo. Y tengo que volver a reciclarme para aprender a meditar. Pero muchísimo. ¿Y Porque has conseguido es cuando generar- más me estreso. Al principio, cuando iba a aprender a meditar, salía agotado mentalmente de lo que me estresaba, Piluca. Y la meditación está en nuestra tradición cultural, está en los clásicos. O sea, Séneca recomienda meditar. Marco Aurelio recomienda meditar también. Todos los grandes filósofos clásicos nos recomiendan meditar. Está en nuestra tradición cultural. O sea, si aquí hay alguien que todavía no se haya leído los clásicos, no sé a qué espera. Bueno, de momento Carpe Diem, que ya me he leído Claro. todos los clásicos por el lector. Pero es que están aquí resumidos Claro, los mejores eso es lo pasajes bueno. de los clásicos. No, venga, hombre. Por eso es lo mejor. Y luego te lo subrayas, aquí lo tienes como yo con las anotaciones. No, te decía justo que para ti este libro te ha servido para encontrar un bienestar emocional y también para ayudarte a ser feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues eso, el equilibrio interior, la serenidad, la amistad, disfrutar con el trabajo, con lo que hago, disfrutar con los amigos, con mi familia, por supuesto, con mi mujer. Que también con lo mis hijos. reivindicas en el libro, en Sí, el pasaje claro, de el valor de la Cícero. amistad. ¿O quién Sí. es el que...? Lo he titulado con una frase de un griego que se llama Demócrito, que es maravillosa, Demócrito. que dice, Me he en pez equivocado. compartido no hay espinas. Ese es el título de un capítulo. Sí, el de la amistad, qué bonito, ¿eh? Precioso. Luego Cicerón dice también que la vida sin amistad no vale nada, ¿no? Ah, ¿ves? Cicerón, La lo vida he sin dicho amistad bien. no vale para nada. Sí, eso está bien. Ah, vale, que pensé Sí. que lo había dicho mal. Lo No, has dicho lo he bien. dicho bien. Sin amicitia nulla vita es. La vida sin amistad no vale para nada, diría Cicerón. Pero me gustó mucho lo de Demócrito. En pez compartido no hay espinas. Sí. Y Demócrito es el que reivindica la alegría. Porque otra idea también es que para ser feliz hay que estar así como trascendente, serio, cara acontecido. Hombre, no me jodas. ¿Por qué? Pues eso, cada vez que representan a Séneca, un estoico, lo representan como si estuviera estreñido. Y así, serio, triste, ¿no? O sea, defender la alegría. O siempre que se representa a un filósofo lo hacen así como, Sí, como serio. como el mentón apoyado en la barbilla, sí, no, mirando hacia no abajo. riéndose. Claro, Demócrito reivindica este mismo, por eso me he acordado, ¿no? Yo reivindico el valor de la alegría también. Dice que lo más importante es pasar la vida con buen ánimo. Con buen ánimo. digo. Eso lo he titulado con el poema de Benedetti, Defender la alegría. Ah, sí, mira lo que tengo aquí encima de la mesa. Hombre, qué bueno, por favor, Mario Benedetti. Sí, es que ahora me ha dado por revisar la poesía, cosa que no había hecho desde Sí. hace un montón de tiempo. Y entonces cojo y me pongo a leer. Bueno, me los aprendo y luego los recito y me grabo. Ah, qué bueno. Y estoy ejercitando mi memoria con eso. Es fundamental la memoria, ¿eh? Sí, estoy haciendo de rapsoda, que es un término griego, ¿no? Sí, claro, Creo. sí. Que era la Primero, figura... que recitaban de memoria los poemas. Antes de que llegase la literatura escrita era oral, sí. Pues, ahí Pues lo sí, tengo. tomó de Benedetti el verso para titular el capítulo, defender la alegría como una trinchera, defender la alegría como una riqueza, defender la alegría como un derecho, ¿no? Sí, la alegría es absolutamente necesaria. Y frente a los que dicen que no es compatible con la meditación, con la serenidad, con tal, pues es que es compatible y necesaria. Y es uno de los secretos para ser feliz. Por eso hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas. Carpe diem. Eso lo dices justo hacia el final del libro, pero Sí. el Carpe Diem, para los que acaben de aterrizar, aparte de ser seguramente, pues no sé, un boom de los tatuajes que se hicieron hace 20 años, Sí. porque es que Sí. no había persona que no se fuera a tatuar que se pusiera Carpe Diem por Y todos sobre todo lados. después de la película aquella del Club de los Poetas Muertos, ¿te acuerdas? Que aparece un No. montón en la película. Vamos, es clave la expresión Carpe Diem del que hace el profesor a los alumnos. Sí, Sí. sí. A lo mejor se popularizó por eso. Sí, yo creo que tuvo algo que ver. Y la gente se lo empezó a poner. La gente lo traduce, o sea, lo traducimos así como literalmente como aprovecha el día, vive el momento. Pero es mucho más que eso, es toda una declaración de principios, porque parece que no te tienes que preocupar de lo que va a pasar después, y lo acabamos de decirlo. Quiero decir, vive el momento, pero planifica, ten objetivos, ten hábitos, disfruta de las cosas, no prescindas de ellas, ¿no? Pero no te obsesiones por ellas tampoco, no tienes por qué prescindir de ellas, pero no te obsesiones por ellas. Pues todo eso es Carpe Diem. También hay un pasaje que a mí me ha gustado mucho, que es en el que dices o recuerdas que los clásicos también dicen que hay que fijarse en lo nuestro y no darle ese valor a lo ajeno.
porque muchas veces tendemos a caer en que valoramos más lo ajeno que lo propio. Sí. Bueno, se empieza por ahí y eso es la base de la envidia, ¿no? A lo que dedico también un capítulo. La envidia te hace muy infeliz a la gente que la sufre, ¿eh? Porque además es ilimitada. Pero nos da información, que es que queremos algo que no sabemos si podemos conseguir o si no. Claro. Mira, he encontrado justo el capítulo en el que lo mencionas. Y además, ¿Ah, sí? A haces ver. una anotación que dices, tienes que aprenderte esto y citarlo, que quedarás genial. Yo lo he subrayado, pero a mí me cuesta mucho decir esto en latín. A Es ver. difícil, y mira que hablo japonés. Bueno, pero lo puedes decir en español, ¿no? Bueno, vamos a decirlo en latín y si me atasco, me ayudas. Dice, Eso ita, es de Terencio, ¿no? Esa frase, sí. sí, ita comparatam esse hominum naturam omnium aliena ut melius videant et iudicent quam sua. Sí. ¿Qué he dicho aquí? Por favor, traduce, Sí. Emilio. La naturaleza de todos los hombres es de tal condición que consideran y juzgan melius mejor aliena las cosas ajenas quam sua que las propias. Si tú ahora, porque no tenemos tiempo, pero esto lo traduces tú sin diccionario. Conoces todas las palabras. Ah, mira, aquí otro capítulo. Es que, claro, tengo aquí todas las anotaciones que podría estar otra hora más sin parar. Pero bueno, yo creo que ya estamos llegando un poco hacia el final del episodio. Y yo había preparado aquí que no sé si a lo mejor hay algo o no para esta sección, que es una enseñanza para cada pecado capital. Hemos hablado de la envidia, de la qué ira, bueno. de todo. Entonces, yo me he puesto aquí... Bueno, Son 7, ¿no? sí, son 7. Eran 8 originalmente, ¿Ah, sí? luego quitaron 1, sí. ¿Quién lo quitó? Los 7, pues en algún concilio. Estas cosas, ¿no? De la doctrina. ¿Y cuál era el octavo? Los 7 que son, a ver... No, espera, ahora te los digo. No, pero es que no me acuerdo de cuáles son. Son la envidia, Son la soberbia, avaricia, hablo de la soberbia, lujuria, hablo de la avaricia, hablo de la lujuria, ira, ira, gula, gula, envidia y pereza. envidia y pereza. La tristeza. La tristeza era el octavo Sí, pecado se capital. quitó. En algún concilio, alguna cosa de estas, ¿Ah, sí? porque la fe tiene sus normas. No, claro. ¿Qué te parece si le intentamos buscar una enseñanza clásica a cada uno de estos 7 pecados capitales? Sí, claro. Empezamos por la soberbia. Dedico un capítulo a la humildad. Los clásicos reivindican la humildad como uno de los secretos de la felicidad. Humildad viene de humilis, que viene de humus, que significa tierra. Exhumar es sacar de la tierra. Palabra que se hizo famosa con lo de Franco, ¿no? Cuando sacaron el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, exhumar. Enterrar es inhumar. Entonces, humildad es pisar la tierra, no te creas más que nadie. Y ese es uno de los secretos de la felicidad. Nos lo reivindican los clásicos. Yo leo un capítulo. Contra la avaricia. El ansia viva. La avaricia es el ansia viva. Nunca tienes bastante. Eso es... eso te produce una extraordinaria infelicidad también. La clave es... no se trata de despreciar las cosas materiales que nos rodean, ya lo hemos dicho, te hacen la vida más cómoda, pero no tener ansia viva por las cosas materiales. Lujuria. Eso tiene que ver con el equilibrio interior, con la serenidad, sí. Y con nada en demasía, que es otro de los capítulos, nada en exceso, que es una de las inscripciones que están en el templo de Apolo en Delfos, nada en exceso. Entonces, los excesos no son buenos ni de las cosas buenas, ¿no? De las cosas... Comer es una necesidad biológica y nos gusta comer, y es un placer. El exceso de comida te produce malestar físico y hasta vomitas, y no te hace feliz. Entonces, la lujuria, pues en fin, va contra ese principio clásico de la felicidad, que es nada en demasía. Sabes también que es que me están viniendo a la mente. ¿Yo qué quieres que haga? Hay un concepto japonés que va justo contra eso, y es que ellos dicen que hay que comer hasta estar llenos al 80%, Claro. hasta la capacidad del 80%, y es hara, hachi, bu. Hara es estómago, hachi es 8, bu viene a ser como porcentaje. Uh-huh. Entonces, comer hasta el 80%. De esa manera no te entra ese ansia, que a lo mejor nosotros en la cultura occidental sí que comemos con más ansia, que ellos lo tienen muy a rajatabla. ¿Contra la gula? En parte tiene que ver también el principio de nada en demasía, ¿no? Que es el tercer capítulo del libro, nada en demasía. Y luego los filósofos, los que escriben manuales de autoayuda como Séneca o Marco Aurelio, que no son filósofos en el sentido, digamos, como Platón, ¿no? Que están en el mundo de las ideas y de las teorías. Son muy prácticos, escriben autoayuda. Dicen que es muy importante para el equilibrio emocional una dieta saludable. Pero no solamente lo dice Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Oye, a la medicina fetén la llamamos hipocrática. No solamente lo dice, que este era griego, Galeno, que era
bueno, era romano, griego, pero ciudadano romano. De hecho, a los médicos se les llama también los galenos, ¿no? Bueno, es que lo lógico es que escriban de eso, ¿no? Y que recomienden eso. Es que hasta Séneca y Marco Aurelio te dicen, oye, como con moderación, una dieta saludable. Esto ¿Aquello de mens sana in corpore sano viene de ahí? es una frase romana de un poeta latino, ¿sí? Mens sana, fíjate, in corpore sano. O sea, hacer deporte, luego se ha demostrado que genera conexiones neuronales, que genera la hormona esta de la felicidad, es la oxitocina, ¿no? Que genera oxitocina. Y a los clásicos te dicen mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano. Sí, y ya lo dice Séneca, pero tampoco te vuelvas vigoréxico, ¿eh? No, hombre. Porque el exceso no es bueno. Volvemos El a uno de los exceso, principios que has claro, mencionado. nada en demasía. Claro, Nos nada en quedan demasía. 2. ¿Qué son? Envidia y pereza. Pues de la envidia hemos hablado ya, Sí. claro. Y la pereza es no procrastines las cosas, no lo dejes para mañana, ¿no? Pereza viene de pigritia en latín, ¿no? Todas vienen del latín, claro. Ten objetivos, no lo postergues, porque además te va a hacer muy infeliz postergarlo, porque vas a tener, oye, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y hazlo de a pocos, al merme. Ten nulla dies sine linea. Ten ese principio bien claro. Eso, nulla dies sine linea, es contra la pereza. Pues que no te dé pereza ir a comprarte este libro Carpe Diem, que es el último libro de Emilio del Río, un manual para aprender a vivir más en armonía, con serenidad, para encontrar el bienestar emocional y, seguramente, para conseguir estar un poquito más cerca de la felicidad. Es un manual fantástico que se puede leer en, pues, como dices tú, de poquito en poquito. Y está muy bien, está francamente bien. A mí me está gustando mucho. Yo te diré que no me lo he terminado todavía y tengo esa suerte porque así todavía puedo seguir leyéndolo. Así que a nadie le dé pereza ir a comprarse Piluca. Carpe Diem de Emilio del Río, su último libro, que es una maravilla. Y ahora sí, antes de terminar, a mí me gusta conocer un poquito más a la persona antes de que se vaya. Así que las preguntas clásicas A ver. que empiezan con un viaje que recomiendes. La Ilíada. Un viaje, no, pero un viaje. Vivimos en un gran país. Me encanta recorrer España. Me encanta viajar. Me parece que viajar es una de las claves de conocimiento, del desarrollo personal, etcétera. Te quita muchos prejuicios, cura frente a los nacionalismos, etcétera. Pero creo que tenemos un país fantástico que hay que conocerlo. Y fuera de España, pues no sé, a Roma, por ejemplo, y a Nápoles. Nápoles me parece un planeta dentro del planeta. Y Atenas, que es una de las cunas de la civilización. ¿Un viaje que tengas pendiente? Un viaje que tenga pendiente, pues me gustaría mucho ir al Polo Norte. Me fascinan los polos, sí, las aventuras en torno al Polo Norte, al Polo Sur, y me gustaría hacerlo. Sí, me gustaría mucho hacerlo. Dice Gracián, este gran escritor español del barroco, por cierto, muy seguidor de los clásicos, dice, por 4 cosas sabe el hombre mucho. Por mucho leer, por mucho hablar con los amigos, que es lo más gustoso, lo que decíamos al principio de una buena conversación, por mucho viajar y por mucho vivir. Qué bonito. Sí, muy bonito, sí. ¿Salir a cenar fuera o cocinar en casa? No cocino nada, admiro mucho cocinar, es muy creativo, soy un gran pinche de cocina, yo le ayudo a Maite a cocinar y me relaja mucho, no solamente ser pinche me relaja ya, ¿eh? Me tengo que concentrar en cortar bien el tomate, ¿sabes? Yo recojo muy bien, soy un gran camarero, trabajo de camarero cuando estudiaba, sirvo la mesa, todas estas cosas, y además me gusta hacerlo. Pero cocinar no he dedicado nunca tiempo y me gusta y lo admiro. Entonces, si tengo que cocinar, yo me tengo que ir a cenar fuera de casa. ¿Algún sitio que tengas como siempre tú vas en la manga al que vas? En Madrid hay tantos sitios tan buenos y tan diferentes. Sí, hay que elegir solo uno. Y eso es lo bueno de Madrid, que es una ciudad extraordinariamente abierta en lo personal y también en lo gastronómico, ¿no? Y que mezcla muchas cosas. Pero ahora que hablamos de Japón, me gusta mucho, por ejemplo, la comida japonesa. Sí. ¿Un libro que te estés leyendo? Estoy leyendo de Robert Lane, un libro sobre la Ilíada de Homero que me está encantando. Qué bien escrito está. Qué buena... como los grandes historiadores, ¿no? Que no hacen ensayos técnicos, tienen un estilo literario también, ¿no? ¿Una canción para un último baile? El animal de Battiato. ¿La conocéis? Yo no. La ponemos ahora. No puedo, que luego me capan el vídeo. Derechos de autor y tal, Claro. pero la pueden... Battiato lo conocemos, ¿no? Sí. Sí.
Me encanta Battiato y el animal que llevo dentro. Na, 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 na. Bueno, pues ahí la ponéis. A lo Sí. mejor si El la animal cantas de un poco Battiato. más, sé cuál es. Es que canto muy mal. Me encanta hacer eso porque Sí. enseguida... No, yo de pues ya verdad. sabes que yo canto en la radio siempre. No tengo, No, ya lo tengo sé. el colesterol lo tengo muy bajo y el sentido del ridículo también. Al mismo nivel, ¿no? Sí, sí. Y ya por último, para finalizar, un beso y un adiós. Un beso a algo o a alguien que te haya gustado recientemente, un descubrimiento, lo que sea, y un adiós a todo lo contrario. Adiós a lo que no me gusta, ¿no? Sí, una patada. Un beso, sí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. A pesar de mi juventud ya tengo 3 nietos. A mi mujer, a mis amigos. Y el adiós, pero en el sentido de patada, de rechazo. Algo que te dé rabia, sí, pero que, o sea, de fuera. a lo mejor hoy mismo te has topado con algo que no te ha gustado y ¡pah! Una patada, o sea... Sí, a la gente que es egoísta y mala. Sí. A todo eso. Pues con ese adiós nos despedimos. Y sobre todo con el beso. Sobre todo también con el beso. Hay un verso muy bonito de un poeta, uno de los grandes del 20, que es Luis Cernuda, y que dice: guardad los besos por si vuelvo. Entonces, doy ese beso, pero hay que guardar los besos por si vuelvo. Bueno, pues aquí los guardamos porque esta es tu Yo te casa lo doy y puedes también. venir Y cuando por supuesto a ti también quieras. el beso, ¿eh? Y Y el además, agradecimiento. No, agradecimiento a ti. Aparte, como Emilio no para, pues seguramente de aquí a un par de años saque otro libro más, que nos conocemos. Y aquí te esperaré para Muchísimas que vengas gracias. a charlar sobre ello. Me ha encantado el libro, me ha encantado la charla. Gracias. Me ha encantado venir y compartirlo contigo. descubrir el latín desde otra perspectiva, como decía al principio, Tú más representas divertida. uno de los valores del libro, que es la amistad. Sí. Ah, mira, qué bien. Como dijo Cicerón, que yo pensé que me había equivocado, pero no. Lo has dicho ojo. muy bien. La vida sin amistad no vale nada. Pues aquí te espero para Muchas gracias, Piluca. cuando quieras. Me encanta el podcast que haces y lo que haces y cómo eres. Gracias. Muchas gracias. Y a vosotros muchas gracias por estar al otro lado. Y ya sabéis, si no os habéis suscrito al canal, suscribíos, que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Adiós.